Les saludo con mucho gusto en una transmisión más de Diálogos por la Esperanza en esta tercera etapa. Les doy la bienvenida a esta 70ª transmisión. Sí, llevamos 70. En esta iniciativa se han convocado a distintos personajes del ámbito educativo, cultural, político, económico, legislativo, de la organización civil, por supuesto, de nuestro ambiente eclesial, con la finalidad de discernir distintas experiencias de estas realidades y trasfondos educativos y culturales. Nuestro servicio de la pastoral educativa y de cultura de esta iglesia a la sociedad. En una primera etapa se produjeron 20 transmisiones. En una segunda llevamos a cabo 40. Y en esta tercera etapa llevamos a cabo 10, en la que se han convocado invitados de talla internacional. No solamente queremos analizar la realidad sobre nuestro ámbito nacional, sino también queremos abrirnos al mundo, entender lo que está viviendo la humanidad. Esta noche queremos dialogar sobre el mensaje del Santo Padre Francisco para esta cuaresma que inició el miércoles pasado. Lleva por título la cita bíblica de Mateo capítulo 20, versículo 18. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Y por subtítulo, Cuaresma, un tiempo para la fe, la esperanza y la caridad. Es interesante cómo el Papa Francisco, en 3 paginitas y media, conjunta la reflexión de las virtudes cardinales, la fe, la esperanza y la caridad, con la reflexión de las 3 prácticas principales de piedad de la Cuaresma: el ayuno, la limosna y, por supuesto, la caridad. En su introducción nos dice el Papa que la Cuaresma es un tiempo para recibir el amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Entre comillas, dice, tenemos que dejarnos alcanzar por Cristo mismo, gracias a la inteligencia del corazón. Tanto el ayuno, la oración y la limosna nos ayudan a centrar la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. Esto es muy importante, es una referencia a Fratelli Tutti número 93. Es curioso, pero más en esta cultura un tanto autorreferencial, hay una pretensión de alcanzar nosotros mismos la salvación, cuando esta ha sido ofrecida por Cristo. Y lo que necesita el ser humano es dejarse amar en el misterio de su pasión, muerte y resurrección para acogerlo, servirlo y vivir en esa dinámica de amor. Para ello, este día contamos con la participación de 2 invitados muy especiales, 2 pastores. Su Excelencia, Monseñor Óscar Armando Campos Contreras, obispo de Ciudad Guzmán, y Su Excelencia, Monseñor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión de educación y cultura de la SEM. A ambos agradecemos mucho su presencia. Monseñor Óscar nació en Guadalajara, Jalisco. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Menor de Guadalajara. Fue ordenado sacerdote el 27 de diciembre de 1978 en la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue vicario parroquial de la parroquia del Sagrario en 1979, vicario de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de la cual fue también administrador parroquial y párroco de 1979 a 1994. Fue párroco de la parroquia de la Santa Cruz en Terán, de 1995 a 1999, y párroco del Sagrario y rector de Catedral de 1999 a 2002. Fue miembro del Consejo Permanente de la SEM durante los trienios 2012, 2015 y 2016
2018. Integrante de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación durante los trienios 2009-2012 y 2016-2018. Y miembro de la Comisión Episcopal para la Universidad Pontificia de México durante el trienio 2012-2015 y 2016-2018. En 2010, el Papa Benedicto XVI lo designó obispo de la diócesis de Tehuantepec. Y el 25 de septiembre de 2017 fue nombrado por el Santo Padre Francisco obispo de Ciudad Guzmán. Cabe destacar que allá en Tehuantepec pudimos articular un trabajo pastoral muy bonito en materia de pastoral educativa, sobre todo con la reconstrucción de escuelas. Monseñor Oscar, lo saludo, un gusto tenerlo en este diálogo, bienvenido. Muchas gracias, Padre Eduardo, gracias por la invitación. Además, me pones delante de Monseñor Enrique Díaz, que es un hombre que tiene tanta experiencia aquí en estos diálogos y responsable también del trabajo que tú estás realizando. Muchas gracias y un saludo a los dos. Gracias, señor. Su Excelencia, Monseñor Enrique Díaz Díaz, realizó sus estudios de latín, filosofía y teología en el seminario de la diócesis de Morelia. Obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. En el año 2003 fue nombrado por su santidad San Juan Pablo II como obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. En el 2014, el Santo Padre Francisco lo nombró obispo coadjutor de dicha diócesis y en el año 2017 fue nombrado obispo de Irapuato. Conoce latín, griego, hebreo, inglés, francés e italiano. Celebra la Eucaristía en los idiomas indígenas náhuatl, tzetzal, tzotzil, chol, tojolabal y purépecha. En la conferencia episcopal ha formado parte de las comisiones de Biblia, diaconado y ministerios laicales, siendo responsable de esta última, así como la dimensión de cultura. Posteriormente asumió la dimensión de educación y posteriormente la de educación y cultura. Ha participado en encuentros latinoamericanos y mundiales sobre diaconado permanente. Actualmente es, como ya lo hemos mencionado, el responsable de esta dimensión. Muy buenas noches, señor, bienvenido. Muchas gracias, Padre Eduardo. Qué gusto poder saludar a Monseñor Oscar. Es un privilegio estar con él, que hemos tenido muchas experiencias muy bonitas en la SEM y con todos ustedes que siguen estos diálogos por la esperanza. Que esta noche sea una noche de reflexión, de encuentro, de diálogo, no tanto de entre nosotros, sino que cada uno de quienes estamos aquí podamos hacer, yo pienso, un diálogo con Dios. Que en nuestro diálogo que vamos haciendo podamos dialogar con Dios. Muchas gracias, señor Enrique. Si le parece bien, señor Oscar, empezamos con usted. Hablemos un poco del contexto de este documento y su propósito. Lo escuchamos con mucha atención. Bueno, creo que es un documento breve, como tú decías, apenas 3 paginitas y un poquito más, sintético, porque está tocando pues, las virtudes fundamentales y al mismo tiempo riquísimo, toca la vida cristiana en general. El contexto es, por un lado, la Cuaresma, pero por otro lado también el contexto que estamos viviendo en el mundo actual, débil, enfermo, un mundo enfermo no solo de pandemia, de COVID, sino otras muchas enfermedades sociales, enfermedades de la vida humana que van deteriorando al ser humano, que deterioran la vida familiar, que deterioran la vida política, que deterioran también la vida económica y aún la vida de la iglesia. También la vida de la iglesia tiene sus limitaciones
diríamos, sus debilidades a causa no tanto del COVID. Ahí se han manifestado muchas de nuestras otras enfermedades. Ese para mí sería el contexto en el que se mueve. Cuaresma como un tiempo de seguimiento del Señor. Y aquí hay otra cosa muy interesante. Para mí, la Cuaresma, el documento habla de la fe, la esperanza y la caridad. ¿Hacia dónde nos lleva? La fe nos habla de el seguimiento a Jesús, porque la fe es fe en Jesucristo. Y para decir que yo creo no es nada más que yo siento, que creo, que tengo un asentimiento intelectual, sino que si creo, sigo. Si creo, atiendo a lo que me piden. No solamente es creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Y creerle a Jesús es aceptar su invitación. Y aceptar su invitación es entrar en un proceso de seguimiento. Por otro lado, la esperanza nos habla del dinamismo. Ahí el documento habla de agua viva, el agua que necesita uno en el camino de la vida. Entonces, también la esperanza es como el impulso que nos ayuda a levantar la mirada, a lanzar la mirada hacia un horizonte pues más lejano, pero atrayente. Y por último, la caridad, que es la misión del cristiano, ahí se concretiza, ahí se hace operativo la fe, se hace operativa la esperanza y se concretiza lo que decimos el amor, no como un sentimiento, sino como una realidad que nos abre al prójimo. Eso así de conjunto, quisiera yo decir, veo el documento, por eso decía yo que es muy sintético, porque enlaza estos tres aspectos: fe, que me hace aceptar a Cristo, entrar en el proceso de que va del encuentro a la misión; luego esperanza, que me impulsa, que es dinamismo, y para caminar, para seguir al Señor, porque creo que voy a encontrar algo mejor todavía, que lo que Él me ofrece es la vida plena. Y por último, diríamos la concretización en el amor aquí al prójimo y en el amor en el encuentro con el Padre, porque Dios es amor, dirá San Juan. Entonces, pues vamos hacia allá. Muy bien, señor Oscar, muchas gracias. Señor Enrique, el tiempo de la Cuaresma es un tiempo penitencial, es un tiempo de desierto, es un tiempo de quitarnos los desapegos, es un tiempo de pobreza, es un tiempo de recogimiento, de mirar hacia adentro, pero no para la autorreferencialidad, sino para encontrarnos con Dios, encontrarnos con nuestros hermanos. Le escuchamos. Muchas gracias. Es verdad, este tiempo de Cuaresma es un tiempo de desierto. Quiero platicar una pequeña anécdota. Cuando estábamos en las comunidades indígenas de Chiapas, me decían a veces, es que este tiempo de Cuaresma, pero todavía no llegaba al miércoles de ceniza, o decían este tiempo de Cuaresma y ya había pasado la Pascua. ¿A qué llamaban ellos tiempo de Cuaresma? Al tiempo en que no había lluvia y que había resequedad y que era tiempo de elaborar la tierra, tiempo de quemar, ellos queman o destruyen espinos y eso, tiempo de limpiar. Y cuando el Papa nos habla de ayuno, de oración, de limosna, de oración, como poniéndonos en un diálogo, como en una mirada con el Padre, a mí me recuerda lo significativo que resulta el desierto en todos los salmos y en toda la Biblia. Es un momento que parece de resequedad, pero es un momento que nos ayuda a tener soledad. ¿Cuántos salmos hablan de me llevaré al desierto a mi amada o a la que fue infiel? Pero me la llevaré al desierto no como castigo, sino para en el desierto hacerle sentir nuevamente mi amor. Y Cuaresma yo lo siento así, como un tiempo de quitarnos cosas de encima, cosas que nos estorban, pero para hacer esa oración
que nos permitan, dice el Papa, encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Pero es primero yo sentir ese amor de Dios. No se puede sentir el amor de Dios en la opulencia. No se puede sentir el amor de Dios cuando estamos llenos de muchas otras cosas. No se puede sentir el amor de Dios cuando no le damos tiempo a Dios para que Él nos hable. Muchas veces nos dice que en estos tiempos Dios no habla, y yo digo que más bien nosotros somos los que no escuchamos y que no nos dejamos tocar y no nos dejamos seducir por el amor de Dios. Y Cuaresma será ese tiempo de dejarnos seducir, de dejarnos amar con Dios. Y entonces estas prácticas que el Papa nos habla, el ayuno, la oración, la limosna, tendrán mucho sentido, tanto sentido que nos hacen ver esa fe es muy sincera y esa esperanza y esa caridad operante. Algún día también allá en Chiapas, en una experiencia muy bonita, como no hay luz en muchos lados, llegó una familia con un niño del entonces Distrito Federal, Ciudad de México ahora, y en la noche pues no había luz, nada, y estábamos ahí sentados pues, con una hoguera. De repente ya se acabó la hoguera y nos quedamos con el cielo estrellado muy cercano a todos nosotros. Y el niño pequeñito de 6, 7 años le decía a su mamá: oye mamá, ¿y por qué en México no hay estrellas? Y la mamá dice: bueno, en México sí hay estrellas, nomás hay mucho humo, mucho smog, muchas cosas que nos la tapan. El amor de Dios está con nosotros, el amor de Dios está muy cercano, pero si no hacemos desierto, habrá muchas cosas que nos cubran y que nos tapen ese amor grande que Dios nos tiene. Y si yo me siento amado por Dios, entonces podré ayunar de cosas superfluas para darme al otro o para estar con el otro. Yo lo siento la Cuaresma así como un tiempo de privilegio, de silencio, aún para quienes vivimos un poco en el campo, aún en la naturaleza, que nos hace pensar más en Dios, sembrar más en el corazón y poner más esperanza. Muy bien, señor Enrique. Señor Oscar, yo me quedo con esta cuestión de la necesidad del ayuno. El Santo Padre en el documento dice: ayunar significa liberar nuestra existencia de todo aquello que sobra. Y por el otro lado, nos dice que orar es esperar y dirigir nuestra mirada a la paciencia de Dios. Y un poco más nos dice que la caridad es el impulso del corazón que nos hace salir, que suscita el vínculo de cooperación y comunión. Háblenos del ayuno, Señor. Mucha gente no lo entiende. La limosna tampoco y la caridad menos. Bien, yo quisiera no solamente así hablar del ayuno, sino que creo que el Santo Padre, al hablar de oración, ayuno, caridad o lo que antes decíamos limosna, está hablando de algo que también está muy integrado. ¿Por qué? Bueno, si nos ponemos, como decía Monseñor, en una actitud de esta Cuaresma de oración, ¿para qué? ¿Para qué orar? Se trata de orar para encender el corazón. Yo creo que necesitamos también sentirnos unidos alrededor de la hoguera, pero hay que encender la hoguera. Y la hoguera es esa presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo dejar que Dios entre al corazón? Necesitamos encender ese fuego, y ya tocaríamos luego el tema de también cómo va relacionado con la fe, pero luego de ahí el ayuno. Cuando uno enciende el fuego, uno se da cuenta de que hay alrededor de nosotros otros. Cuando está uno apagado, uno puede sentirse que es el único.
y en la oscuridad o en la ceguera chocamos con los demás, nos golpeamos y nos dañamos, nos pensamos a veces solos. El ayuno es la oportunidad de reconocer, con el fuego encendido, de reconocer que hay otros y que yo tengo límites y que yo no me puedo tragar el mundo para mí mismo, que yo no puedo estar solamente pensando en que yo tengo que satisfacerme, autosatisfacerme a mí, que soy el único, que soy el absoluto, porque en un mundo en donde uno se siente absoluto, los demás son relativos o no existen. Y el ayuno me hace ver que yo también tengo mis límites y que tengo que prescindir, llegar hasta esos límites. Muchas veces en el campo de la abundancia, por decir algo, de autosatisfacerse, ¿qué pasa con los refrigeradores? Están llenos a veces de cosas que hasta se echan a perder. ¿Y por qué? Pues porque yo quería satisfacerme a mí y no me importa si otra gente no tiene para comer ese día. Yo voy a tirar lo que ya no quiero, lo que me sobra. Es un ejemplo, es un ejemplo. Por eso bien dice el profeta, el ayuno que yo quiero es que te fijes en el hermano, que veas que tú también eres limitado, que veas que es necesario que renuncies a algo de lo tuyo propio, cuesta tanto renunciar, para que puedas compartir con el otro que también lo necesita. Por eso el ayuno no es solamente, o la abstinencia, como decimos ahora, también además ayuno y abstinencia, no es solamente no comer carne, pero me puedo tener un platillo muy exquisito, muy único de la Cuaresma, ¿no? ¿Cómo tenemos que entender esto para ver que el único absoluto es Dios y que yo soy limitado y soy su criatura y que yo necesito ver mi límite para tener una actitud humilde? En el fondo también nos ayuda a una actitud humilde, a dominar nuestra soberbia y nuestro orgullo y nuestras satisfacciones que nos hacen sentirnos únicos. Creo que por ahí iría lo del ayuno. Luego ya viene lo de la caridad, pero bueno, eso habrá que tocarlo enseguida. Muy bien, señor Oscar, muchas gracias. Señor Enrique, el señor Oscar estaba tocando un aspecto que es fundamental, la reconciliación. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de perdón y es un tiempo de reconciliación. Lo dice el Papa cuando habla de la esperanza. Es esperanza en la reconciliación a la que San Pablo nos exhorta con pasión. Os pedimos que os reconciliéis con Dios. Y al recibir el perdón, el sacramento del perdón, seremos capaces también de perdonar. Y entraremos en procesos de conversión, porque nos estaremos viendo a nosotros mismos desde la misericordia de Dios y no desde la autorreferencialidad que señalaba muy bien el señor Oscar. Lo escuchamos, señor Enrique. Cuaresma lo hemos pensado siempre como un tiempo de reconciliación y el Papa nos insiste mucho en este aspecto de la reconciliación. Reconciliación con nosotros mismos, reconciliación con los demás y reconciliación con Dios. Yo creo que no podemos tener esperanza si tenemos el corazón amargado. Y la reconciliación implica mucha generosidad, pero implica también mucha apertura para recibir de Dios el perdón. Estos días de pandemia que hemos vivido con mucha dificultad, con muchos problemas, muchas de las personas han dicho que lo que más les duele es no poder reconciliarse. Me ha tocado atender a muchos moribundos que después han fallecido y esto es doloroso porque lo he podido hacer solo por estos medios de comunicación, por el telefonito y qué dolor es sentir, si Dios me perdona, que
qué dolor es que dices, quería escuchar unas palabras que me aseguren que Dios me perdona. Naturalmente uno busca encaminar a las personas a que hagan un arrepentimiento perfecto, pero yo siempre les he dicho es que si tú te perdonas, Dios te perdona. Dios te ama mucho más que lo que te amas tú. Y estás ahí y Él está contigo. Y la otra es esas mismas personas que he visto sufriendo en el hecho de muerte es, y no puedo comunicarme con mi hijo, y no puedo comunicarme con mi hermano, que hace años que no le hablo, y se vive con un dolor. ¿Y por qué no reconciliarnos cuando podemos? Siempre que uno guarda rencor, resentimiento, uno se hace mucho daño a uno mismo y no puede construir. Veo hoy, ayer, una familia de muchos miembros y todos con una desconfianza grande de uno a otro, iba a decir, por tonterías, y están dos familias temerosas hasta el grado del asesinato, temerosas de asesinatos, cuando son cosas tan pequeñas, pero el rencor, el resentimiento se va dando así como algo muy fuerte. El perdón de Dios nos ayuda y permite que mediante nuestras palabras y gestos vayamos construyendo la Pascua de fraternidad, dice el Papa en su documento. Y yo creo que es lo que necesitamos ahora, en estos momentos, más que decir, fulano hace tiempo que no me dio, no me hizo, necesitamos estar atentos a decir palabras de aliento, palabras que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. El Papa nos insistía mucho, a veces para dar esperanza es suficiente con ser una persona amable que deja de lado sus ansiedades, urgencias, y yo digo que deja de lado sus rencores y resentimientos. Y yo veo como un momento muy especial y muy bonito de la Cuaresma esto de reconciliación. Alguna pareja por ahí me decía, más en plan un poco de broma, que ellos a veces les gustaba pelearse un poquito porque después eran muy hermosos los momentos de reconciliación. Y yo pienso en ese abrazo de Dios Padre al Hijo pródigo, pues sí se fue, pero qué diferente sabor tiene cuando uno entiende que el amor del Padre es mucho más grande que nuestros pecados y que nuestras deficiencias y nuestras pobrezas. Por eso Cuaresma lo entiendo perfectamente como este tiempo de perdón, de reconciliación y que nos lleva a fortalecer en nosotros la fe, la esperanza y el amor a los demás. Muchas gracias, señor Enrique. El tiempo se nos ha pasado muy rápido. Yo tengo que hacer una confesión. No lo hemos hecho 3 veces en estas 70 transmisiones, pero esta transmisión ha sido pregrabada. Un servidor tiene un espacio de fraternidad sacerdotal la siguiente semana y estaré fuera de la ciudad de Morelia, donde suelo hacer estas transmisiones, pero síganos en nuestras redes sociales. Yo estoy seguro que el señor Oscar, el señor Enrique estarán pendientes de las preguntas que tengan, de los comentarios que tengan, y también nosotros se las podemos hacer llegar. Señor Oscar, señor Enrique, pasemos a las conclusiones. Es importante dar líneas pastorales, es importante ayudar a la gente en este contexto tan particular de pandemia a vivir una cuaresma. Yo estoy seguro que habrá una sensibilidad mayor para vivir la cuaresma. La tragedia, el sufrimiento nos ha tocado el corazón y estoy seguro que estamos
más sensibles para vivir la fraternidad, la caridad, el desprendimiento, pero sobre todo reconocernos criaturas y reconocernos frente a Dios. Señor Oscar, lo escuchamos. Bueno, yo creo que después de reflexionar sobre este mensaje que va de la fe, la esperanza y la caridad, a vivir el amor, que nos abre a Dios y al prójimo, que nos anima a ver el inmenso amor que Dios nos tiene, que nos devuelve la esperanza también, este tiempo de Cuaresma, nos devuelve la esperanza, porque si vamos a la Pascua, si vamos a la resurrección, si vamos a la vida, la tenemos que vivir ya aquí. Y entonces, en un mundo con tantas desilusiones, en un mundo que se presenta a veces lo fugaz, lo inmediato, y se clava la mirada ahí en esas situaciones que son pasajeras a final de cuentas, pero que como que nos clavan y nos impiden levantar la mirada en ese mundo. Cuando empezamos a levantar la mirada y vemos al hermano, vemos que nos necesita, que tenemos que brindarle la fraternidad, no solo como una experiencia de sentimiento, de calidez, sino también con la búsqueda de soluciones, de respuestas a su situación concreta entre todos. Cuando vemos que la caridad también es comunión, como una unión entre todos, que la Iglesia tiene que fortalecerse para hacer más operativa su acción a favor de los más necesitados, desde las organizaciones parroquiales, desde el trabajo diocesano, desde lo que hacen los grupos por los demás y hasta el cumplimiento también de nuestros propios deberes ciudadanos. La caridad va a todo. La caridad no es solamente un momentito de buena voluntad en donde yo te di algo de lo que... No, tengo que vivir en un mundo que me necesita y al que yo le tengo que responder día a día con la caridad. Esa es la misión. La caridad es la misión. La tarea nuestra es la misión. Y pienso que para todo esto necesitamos también aprovechar, como bien decía Monseñor Enrique, este tiempo en la interioridad. Oía yo el otro día a un comentarista y me llamó mucho la atención que un comentarista laico dijera: estamos en un mundo tan superfluo y necesitamos entrar en una interioridad, porque si no, la superficialidad nos lleva al vacío, nos vacía el corazón, y entonces lo tenemos que llenar de lo que sea, de droga, de sexo, de dinero, de consumo. Entonces es importante que aprovechemos este tiempo para la interioridad, una interioridad que profundice en nuestra propia identidad cristiana, nuestra relación con el Señor, una interioridad que nos lleve también a relaciones más profundas, porque a veces nuestros diálogos y nuestras pláticas son tan superficiales. Está bien que hablemos de cómo está el clima y de qué bonito es el cielo y todo, pero tenemos que llegar a lo más profundo, a tocar el corazón del hermano desde nuestro propio corazón, y eso cuesta. Creo que también necesitamos modificar ciertos hábitos. La Cuaresma a muchos les ha ayudado para modificar hábitos, que dejan de fumar, que dejan de tomar, está bien. Y sobre todo algunos hábitos en el campo del consumo, porque somos un mundo, hemos sido muy consumistas. A lo mejor la pandemia ha frenado un poco esto, pero estamos ávidos a ver que ya para seguir consumiendo y depredando el mundo, la naturaleza. El Papa lo comenta también de alguna manera. Y esto ya nos va diciendo hacia dónde queremos ir. Queremos ir al encuentro del Señor, queremos celebrar la Pascua, queremos encender la luz pascual que le da sentido a nuestra vida, queremos valorar nuestra vida. Yo creo que si nos vamos por ahí, por ese lado, pues vamos a reaccionar muy positivamente y vamos a vivir una Pascua diferente. Nos ayudará esta Cuaresma a vivir de una manera diferente, que tanto nos insiste el Papa para decir: no podemos esperar que las cosas sean iguales después de que pase todo esto. Y efectivamente, no van a ser iguales si nos preparamos, porque si no nos preparamos, vamos a querer que las cosas sean como han sido siempre, y vamos a seguir olvidándonos de Dios, olvidándonos del prójimo y hasta devaluando nuestra propia persona. Muchas gracias, señor Oscar. Me quedo con esto, la cuestión de la caridad, del amor social, de plantearnos la caridad
como lo dice el mismo documento, con su dinamismo universal, que puede construir, estoy leyendo, un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. Es una cita del Papa en este mensaje de Cuaresma que hace referencia a Fratelli Tutti número 183. Muchas gracias, señor Oscar. Señor Enrique, lo escuchamos con sus conclusiones. A mí me llamó mucho la atención cómo inicia el Papa diciendo, vamos subiendo hacia Jerusalén. Y el subir a Jerusalén implicaba el dolor, implicaba el reconocimiento de que iba hacia la cruz, implicaba la entrega plena. Y en el título pone ese, subiendo hacia Jerusalén, y acompañar a Cristo subiendo a Jerusalén. Yo creo que la caridad será eso, el amor que Cristo nos tiene y que lo vamos acompañando a subir a Jerusalén. Y cerraba en el tercer número de este mensaje, diciéndonos el Papa, la caridad vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. Entonces, yo creo que el mismo Papa resume en esas frases, no es una espiritualidad angelical, tenemos que tener en el espíritu a Cristo, pero tenemos que ir al encuentro de los demás. Aun en el plano meramente humano, platicábamos ahora con un grupo que se hizo aquí en la parroquia de Cáritas y ellos, personas ya, la mayoría mayores, se entregaron con mucha pasión a recoger despensas, a llevar medicina, llevar muchas cosas y gracias a Dios todos se han mantenido sanos, pero decían ellos, nuestros parientes, las personas que conocemos, han quedado encerrados y viven angustiados. A nosotros que hemos responsablemente asumido algunas cuestiones, el salir y encontrar a otro, claro, con toda responsabilidad, no nos ha permitido vivir esa angustia y esa soledad y ese sentirse inútil y esa forma de que no puede uno hacer nada. Entonces, la caridad, mirar al otro y, como decía el Papa, a partir del amor social, vamos a avanzar a esa civilización del amor, que le pidamos que sea un regalo que tomemos en este tiempo de Cuaresma, pero que sea también un compromiso serio de cada uno de nosotros. Lo poquito que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca. Nos lo dice el Papa y nos recuerda ya la viuda de Sarepta y nos habla de cómo el compartir ayuda. Entonces, que vivamos esta Cuaresma de caridad. A veces no quiero decir mucho caridad porque queremos decir como que lo que nos sobra, como que lo que te doy algo para tranquilizar yo mi corazón. Y no, es compartir lo que yo tengo, es cuidar a quienes se encuentran en situaciones de sufrimiento, de abandono, de angustia. Es decir, no tengas miedo, Cristo nos ha redimido, no temas, no temas. Y solo con esa mirada hacia el horizonte podremos nosotros también despertar esperanza, despertar ilusión y vivir ese amor de Dios. Yo estoy convencido que cuando amamos o cuando nos dejamos amar de Dios y cuando nosotros mostramos nuestro amor al prójimo, quienes salimos ganando más somos nosotros mismos. No importa si el otro se dio cuenta que le ayudé o no le ayudé, nosotros salimos ganando, somos
más personas, más imagen de Dios y más seres en plenitud. Muchas gracias, señor Enrique. Y yo les invito cordialmente a meditar este documento. 3 paginitas y media, cada párrafo, cada palabra, verdaderamente han sido pensadas, pero sobre todo responde al hambre de nuestro corazón. Decían ambos señores obispos, la seriedad del momento. Y el Papa dice, en un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su siervo. No temas, que te he redimido, tomado de Isaías 43:1. Ofrezcamos, dice el Papa, con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. Googleelo, vaya usted ahí, mensaje Cuaresma Papa Francisco 2021, léalo, medítelo, escúchelo, ayude a nuestro corazón a entrar en esta dinámica de leer estos signos de los tiempos y a caminar en este tiempo de Cuaresma, camino para la Pascua. Señor Oscar, un gusto tenerlo aquí, muy buenas tardes. Tiene apagado su micrófono, señor. Disculpe, es la historia de esta pandemia. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Monseñor Enrique por su presencia y por su invitación. Y gracias al auditorio, a todos, que Dios los bendiga y que podamos juntos aprovechar esta Cuaresma para acercarnos más al Señor y para gozar de su amor. Gracias. Gracias, señor Oscar. Señor Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, Monseñor Oscar. Ha sido un placer estar aquí con ustedes, con este auditorio amable, comprensivo, abierto, que nos ha abierto su corazón. Esa es la ventaja que he visto yo de este tiempo. Se nos cierran unas puertas, pero se abre el corazón. Y gracias por darnos oportunidad de estar con ustedes, reflexionando juntos, buscando juntos, haciendo oración juntos y en esta pandemia dándonos fe, fuerza y esperanza todos juntos. Agradecemos mucho a la Universidad Vasco de Quiroga por el apoyo técnico para realizar estos diálogos y por supuesto a todo el equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa, todo el trabajo logístico, realización de guiones, etcétera, para llevar a cabo esta producción. Muy buenas noches, ayúdenos a difundir, participe en nuestras redes sociales y vivamos esta Cuaresma con todo ánimo y sobre todo con esta mirada hacia arriba. Muy buenas noches, muchas gracias.